Hola, hola amigos de País Lobo, Radio La Mega y Radio Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro junto a Nico Céspedes. ¿Cómo estás, Nico? Hola Rocío, ¿bien y tú? Bien. Nico, hoy día viernes, hablamos siempre de las municipales. Han pasado muchas cosas. Partes tú y termino yo, ¿te parece? Ok, hay bastantes noticias en distintos lados. Diría que en Puerto Vara una de las más importantes fue la aprobación del Pladeco, el cual fue desarrollado, yo diría que en tiempo récord, porque generalmente se demoran años, pero hubieron conflictos con las prioridades. Recordar a la gente que el Pladeco es como la carta de navegación en materia social de un municipio. Es donde se desarrolla la comuna y en qué áreas quiere progresar, digamos, o subsanar problemas que tienen las comunidades. Y habían temas muy vanos que no tenían importancia y otros que sí tenían importancia, y la gente empezó a reclamar, los participantes, por ejemplo, el tema de la discapacidad, que estaba muy, muy, muy abajo, y en discusiones más y discusiones menos en consejo el día de ayer, algunos concejales amenazaron en no aprobar si es que no se subía esto, por ejemplo, y al final terminó siendo una prioridad importante, y lo aprobaron. Así que llegaron a un acuerdo forzoso, pero llegaron, y ya tenemos Pladeco en Puerto Varas para que el municipio pueda empezar a desarrollar sus políticas públicas en la comuna. Así que ese es como un gran avance. Y el martes que viene, 22, hay una reunión de participación ciudadana a las 6 de la tarde en el Salón Azul del municipio, donde se van a establecer comunicaciones entre lo que va en el plan regulador. Recordemos que el plan regulador de Puerto Vara fue aprobado por el Consejo Municipal, se fue al Consejo Regional, se aprobó, entró a la Contraloría y salió con 102 observaciones, algunas muy graves, y hay personas en la comuna que están mandando cartas de errores que tiene el plan regulador que deben ser subsanados por este municipio. Uno de esos, por ejemplo, es que la zona de la costa, a la altura de la Capitanía de Puerto, hoy día tiene edificios de hasta de 8 pisos. Y en el Ya. plan regulador nuevo, eso cambia a una altura aproximadamente de 3 pisos más mansarda. Entonces, baja mucho la densidad de la primera línea, no respetando lo que hoy día hay. Y eso es complejo porque si se suma eso al tema de las parcelas, la pregunta es, ¿dónde va a vivir la gente? Si no puede vivir en las parcelas y no puede vivir en la ciudad porque estamos bajando la densidad, ¿dónde va a vivir esa gente? ¿En otra comuna? Entonces, como que da la impresión de que la planificación de esto está hecho como para que no venga más gente. Ajá, cosa que es difícil de comprobar, pero ese es el efecto que tiene en el tiempo, ¿ah? Controlar como la gente que venga a la ciudad. Así que hay cartas de profesionales connotados que han mandado al municipio, a concejales, a Contraloría, y también la corporación CIRU se está haciendo parte de una investigación respecto a qué es lo que ocurre con los modos de transporte dentro del plan regulador. Porque además hay cosas, por ejemplo, como la línea del tren, que todos queremos tren y todas las autoridades siempre dicen que quieren tren. De hecho, el mismo alcalde de Puerto Vara se juntó con el de Puerto Montt y mandaron una carta a Santiago por el tren. Ya. Bueno, en el plan regulador, la línea del tren aparece como área verde. Entonces, siendo una faja del fisco, efectivamente, los municipios tienen la facultad de grabar territorios, por los cuales es bien complejo. Si esto queda como área verde, olvídense el para siempre. Entonces, hay cosas estructurales que tiene el plan regulador que son graves, y por lo menos yo, en mi calidad de ex autoridad de ingeniero civil, voy a ir este martes a las 6 y invito a todas las personas que puedan participar para que hagan las consultas pertinentes y este plan regulador se corrijan aquellas cosas que nos parecen obvias a nosotros, y poder entender también la posición del municipio. Así que eso es una Oye, noticia también importante. Nico, pero ¿cómo? No manda, a ver, no entiendo. Mandaron una carta a pedir un tren, pero el lugar destinado para el tren va a ser áreas verdes. ¿Eso sale en plan? ¿Cómo Exacto. se explica Uno, eso? No, no entiendo. Lo que pasa es que en la administración anterior, que fue pelea cuando yo era secretario de Transporte, iba a todas las reuniones peleando por lo mismo, pero jamás se corrigió. El planificador urbano que estaba haciendo el plan regulador tenía en su mente lo que pasó en Puerto Montt, que la faja de ferrocarriles, Ferrocarril tenía una empresa antiinmobiliaria que se llama Indía,
una empresa que ya no existe. Ferrocarriles tiene como varios departamentos, tiene uno comercial, uno de desarrollo, uno territorial. Y Invía lo que hacía era tomar los terrenos de EFE y sacarle provecho financiero. Entonces, había muchas, por ejemplo, estaciones, perdón que me estoy quedando sin batería. Habían estaciones de trenes que estaban desocupadas y el área comercial pensaba en, arrendémosla, podemos hacer un centro comercial, podemos hacer una ferretería, por ejemplo, que sería arrendarla de Puerto Montt, pero no había una visión de desarrollo del mismo proyecto del tren. Entonces, por otro lado, la gente de planificación estaba pensando en cómo tener recursos para efectivamente levantar proyectos del tren, entonces entre ellos mismos se chocaban, No conversaban. no conversaban, y ahí fue cuando, en esa época, hace como 10 años atrás, se eliminó la línea del tren que llegaba al mall de Puerto Montt y se quedó hasta La Paloma. Entonces, toda esa faja de tren que es de ferrocarriles, Invía la tenía en venta, como para liberarla. Entonces, el planificador de Puerto Vara de esa época, que creo que hoy día está en Puqueldón, tenía como visión que eso también pasara en Puerto Vara, cosa que estaba solamente en su visión. Pues. Entonces, dejar de áreas verdes una vía estructurante de un modo que todos queremos que vuelva, es un error garrafal, del cual yo hice anuncio a todos y no pasó nada. Sigue Ya, ahí, digamos. entonces, para entender un poco, Nico, ¿este plan regulador que se está conversando ahora lo dejó presentada la administración anterior o lo mandó esta Sí. presentación? No, lo Ah, dejó la perfecto. meditación anterior, fue así como en la agonía, digamos, porque tenía que pasar por varios procesos, y había como un dicho popular de que, oye, es mejor de lo que tenemos. Ajá. Entonces, bajo esa mirada media, digamos, en una palabra en vulgar, bien rasca, los cores lo aprobaron y pasó a Contraloría. Y efectivamente en Contraloría se encontró con todos estos problemas. Y uno de los problemas graves es que se saltaron muchos procesos de participación ciudadana. ¿Ya? Lo dice Mm, explícitamente el decreto de Contraloría, y al municipio, o con la administración de hoy, lo obliga a retroceder a esta participación ciudadana. ya. Y lo que quiere hacer el municipio, que nosotros estamos entendiendo que lo que quiere hacer es eso, que es lo que yo quiero aclarar el martes, es que quieren solamente hacer aquellas participaciones que les faltaron. ¿Ya? Pero como son participaciones vinculantes y la información se va desarrollando de una a otra, tienen que hacerlas todas. Entonces, quieren hacer las que faltan, pasar por un tubo y entrar a la Contraloría. Dice, ya cumplimos. Y no se trata de eso, se trata de hacerlo partícipe como corresponde, se trata de corregir los errores que son para el futuro, como este que te digo de la altura, que si, bueno, si la gente no vive en las parcelas, no vive en la ciudad donde vivimos. El tren, hay varias cositas que uno va revisando y se da cuenta de que van a cometer estos errores que se han cometido constantemente en ciudades, por ejemplo, como Talca, como Chillán, que la gente empieza a vivir cada vez más a la periferia y los terrenos sociales se van más a ver a la periferia y esa gente queda a 5 kilómetros de la ciudad en una población donde viven 2.000 personas, sin servicios, sin transporte público, con problemas serios. Entonces, el plan regulador sirve mucho como para acercar a la gente a los servicios. Y eso no está ocurriendo en Puerto Vara, así que es un tema y temazo que vamos a ver cómo se desarrolla en la semana y si no hay respuesta positiva, por lo menos la corporación CIRU va a hacer un escrito a la Contraloría para que esto se tome en serio, digamos. Oye, temazo, entonces ahí lo que está pasando en Puerto Vara, porque, bueno, aquí nosotros no hace mucho rato estamos pidiendo un plan regulador también, y bueno, esto quedó al final de la administración anterior, pero es interesante que la administración nueva solamente quiera hacer lo que le conviene nomás, po, y no las cosas como... Por último, muchas veces se le echa la culpa a la administración anterior, que en este caso sí serían responsables y podrían enmendar el rumbo, pero me llama la atención sobre todo este tema si es que el alcalde está tan entusiasmado que vaya a un tren y lo está pidiendo con tanto fervor, que esté haciéndolo en base a un plano regulador que no le va a permitir ese y otras modificaciones. Entonces eso es como extraño. Exacto, y uno se va, por ejemplo, a la zona específica donde está la faja, porque tiene un color y un símbolo para que la gente sepa, no sé, ZM4, esto era PTU, parece que era, y uno va a la tablita donde sale la zona PTU, y efectivamente, pues, las cosas de transporte dice prohibido. Entonces, no se puede. Ya, pero eso puede ser modificado si es que se juntan el martes Sí, y hacen vinculante y dicen, aquí no queremos un parque, queremos el tren. claro, tú puedes tomar esa tablita y ponerle permitido, y listo. Ah, ya. O sea, igual se Pero puede.
Sí, claro, pero es un tema de concepto social, porque a lo mejor la planificación del municipio está pensando que todo eso puede ser un parque, porque efectivamente ellos son pro parque, y de hecho hay un proyecto en la estación de trenes que se llama Parque Estación, donde ellos ocupan esos espacios arrendados a EFE para hacer una feria todos los sábados, se presentan como productos y tienen todo un desarrollo de parque, digamos, algo verde. Pero no es para eso. Pero estoy Si tú vas a seguro, a lo hacer, mejor tú nomás quieres el tren, Nico, y lo demás se o quieren sea, quedar con el parque. mi experiencia como Ceremi me dice que todos querían tiempo. Ya, o Entonces, si sea, no tú lo sí quieren, conversaste con la gente. sí, por supuesto, 4 años todos me pedían tren, hicimos todo lo posible para poder avanzar en ese aspecto. Y por último, bueno, si el municipio no lo tiene considerado, que lo diga y que no mande carta a Santiago. Que lo transparente y no Que a por supuesto, solamente shows comunicacionales, podríamos por decir. supuesto, es una pedida que hay que hacer. Interesante el punto. Oye, te traigo un poquito más al norte. Vengámonos para Osorno, que igual estuvo súper entretenido porque ayer vino el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y hizo unos anuncios muy controversiales, muy complejos en lo que es el predio Baquedano, que recordemos nuestros auditores, es un predio que hace bastantes años ya fue inaugurado por la presidenta Bachelet justo al final de su segundo periodo, donde se hacía alusión a que ahí se iban a construir más de 1.200 viviendas sociales. Ese fue un paño que fue encontrado por el comité de allegado en búsqueda, porque recordemos que nosotros no hay un déficit nacional, pero terrible. Entonces el comité de vivienda se movió mucho. Tuve la oportunidad junto con Alicia de conversar con Solange en su minuto, hace varios años atrás, donde nos comentaba todo lo que ellos habían desarrollado, lo que habían buscado, incluso habían trabajado con algunas fundaciones para ver los tipos de casa, etcétera, y estaban bien ilusionados porque vino la presidenta en su minuto especialmente a dar este vamos a este lugar. El problema estuvo en que después hubo un privado que efectivamente entregó un recurso de protección por los humedales del lugar y se fueron a Valdivia y todo se paralizó en su minuto por harto tiempo el proyecto completo. Y el último año, el año pasado, en octubre, más o menos, octubre, noviembre, por ahí, se ingresó la carpeta por el parte del municipio para poder delimitar cuáles eran estos humedales y así establecer una zona de protección. Después de que se puso esta carpeta, en marzo el municipio lo retira. Y lo retira aduciendo que habían cambiado los límites, que había como información nueva y todo. El problema estaba en que habían 6 meses que se demoraba máximo en tramitar todo el proceso y que el Ministerio de Medio Ambiente efectivamente entregase cuáles eran los límites y las zonas de resguardo de estos humedales. Bueno, la cosa, Nico, te cuento, es que eso ya salió. Se redujo la zona de resguardo de los humedales y esto fue al mismo tiempo que había pasado que unos privados habían intervenido un lugar cercano a un humedal que es el humedal de los sapos, donde se estableció una zona de protección muy amplia respecto a ese humedal que paralizaba las obras de los privados. Bueno, acá eran viviendas sociales. Entonces, entendiendo, yo entiendo de parte del municipio, que las viviendas sociales tienen hay necesidad muy grande por temas de vivienda, específicamente sociales aquí en la zona. Entonces dijeron, vamos a reducir este humedal. El problema es que ayer vino el ministro y dijo que, de acuerdo a los estudios que tienen de construcción, las casas es casi imposible construirlas ahí, al menos no las 1.200, sino están pensando en alrededor 500 casas por ahí y que son carísimas dado todo lo que habría que hacer en cuanto a cañerías que hay que tirar, que son distintos, porque recordemos o contémosles a nuestros auditores que los humedales no es solamente el agua que está arriba, sino todas las aguas subterráneas y todas las mecánicas de suelo y un montón de cosas. Entonces, poder aislar las casas y hacer toda la infraestructura que se requiere para que eso se mantenga de manera adecuada y además resguardando el humedal es carísimo. Entonces, lo que dijo ayer el ministro, Nico,
es que están viendo otros 4 terrenos para poder ubicar a las personas que ya se les había asignado que iban a ir a ese lugar. Y dio como plazo un mes para que viniesen funcionarios del ministerio a dar cuenta de los avances en la gestión. ¿Qué te parece? Me parece una teleserie larga, larga, larga y no le veo fin. eh, Porque basta con que alguien más ponga otro recurso en otro lugar de esos 4 terrenos y volvemos a lo mismo, digamos. Aquí hay, en el tema de la construcción es bien complejo porque siempre se puede construir en cualquier lado. ¿Ah? Los árabes construyen en el mar, hacen islas artificiales, hay gente que construye en pleno terremoto, debajo de un volcán, pero es caro. Po. Efectivamente, como tú dices, los cimientos de las casas son más caros, se gasta más hormigón, se gasta más movimiento de tierra. Por tanto, el Estado no va a estar dispuesto a gastar 10 veces lo que vale una casa por arreglar un terreno, así que se va para otro lado y busca otro terreno nomás, porque es lo más sencillo. Esperemos que esos terrenos existan, porque nosotros no, está bien difícil la cosa. ¿Eh? Los últimos terrenos que están con casas sociales, digamos, en proyecto, que todavía no empiezan a construirse, son los que están al final de Franque, y no hay mucho más. Hay un terreno también al lado sur del puente de Rahue, por el lado poniente, digamos, que también se quiere hacer una especie de parque con casas. Y no hay mucho más dentro del plan regulador. Pues tenemos bien complejo el escenario en Nosón, ¿no? Y ahora toma sentido lo que tú dices, de que hace tiempo están pidiendo un plan regulador nuevo para justamente poder proyectar esta demanda de casa, el crecimiento de la ciudad, todo el tema de infraestructura. Pero no le veo solución. No, no creo que en un mes alguien pueda decir, ya, es que esto es factible o no, porque también recordemos lo que pasó con el relleno sanitario. O sea, hagamos un hoyo, hagamos un proyecto, no sabéis que no se puede aquí, no, hagámoslo igual, y ahí están las consecuencias. Miles de millones de pesos gastados, tiempo. Entonces, es de complejo, no es un tema solamente de decisión política, no es solamente un tema de ingeniería, son varias cosas que se mezclan, y además está el tema social, la gente sigue esperando, y hay algunos que tienen su cartón, o sea, es como que tenga un título profesional y no te dejen trabajar, porque se adjudicaron el subsidio, pero no hay proyecto. Así que esperemos que avance la cosa, po. Vamos a ver hasta dónde llega o cuánto es el tiempo que se demora, porque ya hablamos de 3 o 4 meses, vamos a llegar al nuevo invierno del 2023 y esa gente va a seguir viendo el campamento. Sí, ahora de lo que yo recuerdo, bueno, 2 cosas. Una, que efectivamente esas personas que ya tienen el cartón o ya están adjudicados, ya están listos, que pudiesen acceder a una vivienda específica de ese proyecto que se estaría generando, pero todas las otras personas que están postulando a subsidio, ¿qué pasa con ellos? O sea, se te está generando un taco más atrás también bastante complejo. Y lo otro, en que en conversación hace unos meses atrás con Andrés Angulos, quien en su minuto era el presidente de la Cámara de la Construcción, de aquí de Osorno, él me comentaba, y justo había habido una ley, y yo me imagino que a lo mejor deben ser uno de esos 4 terrenos, de ferrocarriles del Estado, por ejemplo, que están aquí cerquita de Osorno, donde al estar esta modificación de la ley podían ser utilizados inmediatamente para hacer construcción de viviendas sociales. Así que, bueno, Es que ahí hay un tema entre servicios, entre ministerios. Generalmente los terrenos se traspasan. ¿Ya? El ente que controla todos estos terrenos son bienes nacionales, ¿ya? Que asigna a ciertos ministerios terrenos, ¿ya? Pero hay algunas instituciones como EFE, por ejemplo, como Metro y algunas otras que cuidan su patrimonio, porque su patrimonio está en los terrenos, y lo que hacen es vender o traspasar los demás servicios. ¿Ah? A mí me pasó en el tema de las telecomunicaciones, con este tema del 5G, o sea, es un tremendo plan que está en ejecución, pero requiere algo así como 3.000 antenas más en todo Chile. Y esas antenas hay que poner en algún lugar. Y como se necesita rápido, también se hizo una modificación de la ley tratando de que otros ministerios pudieran autorizar dentro de sus terrenos, por ejemplo, Serviu, la posición de una antena para poder desarrollar esta tecnología. Entonces, es complejo, este ministerio no es como que llegue el presidente y diga, ya, oye, ¿sabes qué? Este terreno, pásaselo a él. No, es un tema normativo y administrativo bien complejo que hay que preocuparse como para poder dar solución como la que tú nombras. claro, lo que pasa es que hubo un cambio en la legislación justamente para darle atribuciones no me acuerdo si era bienes nacionales o al MIMBU, que
en el caso de las viviendas sociales, ellas podían llegar y hacerlo. ¿Cachai? O sea, como, Hay un tema, por ejemplo, en Chiloé con el sí. hospital, o sea, con el hospital de Castro, que también había un terreno que era Serviu, que lo necesitaban para el hospital. Y eso ahí también se hizo un trueque. Pero esas cosas ocurren, ¿ah? A todo esto me acordé, ya se entregaron las casas de Castro del incendio. Oye, sí, estaban, pero no sé si eran todas, yo leí que Casi estaban todas, digamos. empezando. Sí. Sí, Sí, pero eso está. una gran pega ahí que hizo el desafío del Altemo Chile, que fue quien levantó, a quienes contrataron para levantar las casas. Hicieron una gestión bien rápida. Supe por ahí también que vieron como se adelantaron algunos papeles porque si se ponían a esperar que llegaran, no iban a construir nunca la casa, pero fue una gestión bastante rápida, a pesar de que igual se demoraron su resto, pero ahí está la gente ahora con sus casas nuevas y felices ya de haber pasado esta tragedia. Acuérdense que la tragedia fue bastante grande, es un incendio urbano gigantesco. Oye, sí, porque interesante lo que señala es un tema de gestión, principalmente de gestión. Yo creo que si uno le pone chicotea a los caracoles ahí, si uno está ahí con el látigo detrás y, Sí, y claro. haciendo ese seguimiento, sin duda las cosas avanzan más rápido, porque si no, como por ejemplo el tema de las carpetas, que hablábamos de cuando tú ingresas el proyecto para el tema del humedal, son 6 meses que te responden. En el caso de la segunda, el segundo ingreso fue mucho menos tiempo. Claro, porque tenía presión, tenía urgencia y avanza más rápido. Ahí el tema es si te está saltando la fila o efectivamente los funcionarios o los procesos son más eficientes. Me Claro, cae ahí lo la que pasa duda es ahí, que ¿eh? hay un déficit ahí de quién hace la ley, porque de verdad lo hemos visto muchas veces, ¿ah? En transporte pasaba mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, el tema de la tarifa. ¿Te acuerdas que hubo una tarifa rebajada y hasta el día se mantiene el 50% para los adultos mayores en ¿Ya? transporte público? Eso salió como una ley y salió, por decirte algo, en junio, y había que aplicarlo. ¿Y la plata? ¿De dónde la sacamos? O sea, hubo que recortar muchos programas para poder hacer eso. Por tanto, siempre como que aparecen leyes que suenan muy bien, pero no vienen con el respaldo financiero. Por ejemplo, si tú me dices, la ley de humedales, bueno, y fortalecieron la cantidad de trabajadores que se dieron cuenta de todas las carpetas nuevas que iban a llegar, esas personas están capacitadas, entonces, claro, efectivamente son las mismas personas que hacían la pega antes, pero ahora además tienen que hacer esta pega, entonces no les puedo pedir que lo hagan en menos de 6 meses, pues si están hasta acá con trabajo, ¿cachai? Entonces, generalmente ocurre un pequeño descalabro ahí entre los recursos humanos y financieros para poder hacer que esa ley funcione bien. Sí, oye, a propósito de eso y de esas leyes que funcionan bien, nos quedan 2 minutos y a pesar de que hoy día es día municipal, no puedo dejar de mencionar que a partir del día de hoy empieza el registro de deudores, el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia. Así que eso es bien interesante, es una ley que se promulgó durante el gobierno de Sebastián Piñera y que ahora empieza a ejecutarse. Imagínate, fue dentro del gobierno de Sebastián Piñera y yo diría casi un año después. Mira, el proyecto fue despachado por el Congreso el 5 de octubre del 2021 Esa es la y Papito ahora Corazón, estamos ¿no? en la del Papito Corazón. Y ahora Sí, estamos muy en el buena ley. 2022. Muy buena Es ley un, porque norma de manera precisa y castiga el incumplimiento. O sea, una de las cosas que yo recuerdo era que aquella persona que era deudora de, por ejemplo, no podía tener permiso de circulación, no podía renovar su licencia a conducir, cosas que le afecta exacto. directamente. Así es, tienen varias cosas que tienen que ponerse al día y a ver, la normativa promulgada hace un año por el entonces presidente Sebastián Piñera impone una serie de retenciones que se podrán efectuar para concretar el pago de deuda alimenticia. Al pedir un crédito o solicitar la devolución de impuestos, los dineros adeudados podrían ser retenidos. Me queda la duda si esa retención va directamente a la cuenta de las mamás de estos chicos o de los tutores legales de estos chicos, o si es que solamente queda retenida por el fisco, ¿ah? Me queda esa duda. Pero lo que sí escuché es que las personas que tengan las deudas de alimentos en moneda nacional, en pesos, tratar de pasarlas a UEFs, porque al parecer, al pasarlas en UEF, después se hace el reajuste solo y permite hacer automáticos estos pagos posteriores, ¿ah? Así que ahí a las que están escuchándonos, les comento que ojalá lo puedan hacer y poner al día
esto por si tienen deudas, porque sin duda esto es algo que es en apoyo a los chicos y en virtud de sus derechos también, pues, de los niños. Sí. Responsabiliza correctamente a quien es irresponsable. Me parece perfecto. Así, así es, Nicolás, y me suena la alarma por estos lados de que ya se nos acabó el programa. Así que, queridos amigos que se sumaron al Política Podcast, Nicolás Céspedes, nos vemos el día lunes en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao, que estén bien.